¿Estás cansado de que las axilas se te irriten al usar un desodorante? ¿Crees que las axilas se te pueden haber oscurecido? No te preocupes, quédate mirando este video. Te cuento qué puedes hacer para cuidar la salud de tus axilas para que estas no se irriten ni se manchen. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre las axilas. Quiero que hablemos de cómo cuidarlas, sobre cuestiones que suelen afectarlas y cómo prevenir que se irriten y se manchen. Es crucial que hablemos también de la importancia de cuidar las axilas con productos adecuados. Debemos mencionar que las axilas son zonas del cuerpo muy sensibles. Son capaces de influir no solo en la salud, sino en el estado de ánimo de muchas personas. Sí, aunque no lo crean, hay muchas personas que ven condicionada su manera de vestir o las actividades que realizan en su día a día, producto de que no se sienten muy cómodas con la forma que se ven, se sienten o huelen sus axilas. Esto, la verdad, es muy injusto. Nadie debería sentirse angustiado, ansioso o condicionado por estas zonas del cuerpo. Espero que este video pueda ayudarlos, aunque sea un poco, a sentirse mejor con ustedes mismos y sus axilas, para que puedan disfrutar de sus actividades al máximo y sin miedos. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Como les decía antes, las axilas son zonas del cuerpo donde la piel es delicada. Hablemos un poco de algunas cuestiones que ocurren en ellas. Primero, en las axilas están ubicadas las glándulas apócrinas. Estas glándulas son las responsables de la producción de un tipo de sudor que no tiene olor, que es espeso y que al ser descompuesto por bacterias de la zona, produce el mal olor característico de las axilas. Este tipo de sudor no es ese que moja la ropa los días de calor. Su función no se conoce bien. Se cree que era de utilidad en algún momento de nuestra evolución, interviniendo en lo que es la atracción sexual. 2. En las axilas también hay glándulas écrinas, glándulas encargadas de regular la temperatura corporal. Cuando hace calor, cuando hacemos ejercicio o cuando estamos nerviosos, estas glándulas ayudan a disminuir la temperatura del cuerpo al producir un sudor que no tiene olor ni color y que al evaporarse de la superficie de la piel nos refresca. El típico sudor que nos moja la ropa. Este tipo de sudor está compuesto principalmente por agua. Tiene además sales minerales. 3. En las axilas tenemos pelos. Pelos gruesos, más o menos abundantes. Muchas personas optan por depilarlos o rasurarlos. Ustedes saben que estos procedimientos de eliminación de los pelos pueden producir irritación, pueden lastimar la piel y pueden producir manchas. ¡Súper! Las manchas en las axilas representan un motivo de consulta súper frecuente en el consultorio. Muchas de las personas que sufren de axilas manchadas buscan la solución para esta cuestión, ya que no quieren mostrarse en público por miedo que la gente les diga algo. Aunque no lo crean, aún hasta el día de hoy, hay personas que opinan sobre el cuerpo de los demás y que son capaces de decir que las personas con axilas oscuras las tienen así por falta de higiene o malos hábitos. Nada más lejano de la verdad. Por favor, no opinemos de las axilas de nadie. Eso es muy importante. 4. En las axilas existe mucha fricción, ya sea de la piel con los pelos, la piel contra la ropa, la piel contra mochilas o carteras. La fricción es capaz de lastimar la piel de la zona. Como si fuera poco, esto puede generar también manchas. 5. En las axilas puede generarse olor, producto del contenido de bacterias que les mencionaba antes. Es muy importante mantener la zona limpia con la ayuda de agua y jabón para disminuir la cantidad de bacterias presentes y así disminuir el olor que pueda producirse. Habiendo dicho esto, déjenme hacerles un breve repaso de la sudoración a nivel axilar. Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? La sudoración en las axilas, al igual que en otras partes del cuerpo, es el resultado de un proceso regulado por el sistema nervioso autónomo. Existen diferentes desencadenantes capaces de estimular el proceso de sudoración. Por ejemplo, la temperatura corporal o ambiental. El sistema nervioso, al sensar que nuestro cuerpo está caliente, manda la orden de liberar sudor capaz de refrescarnos. También las emociones, el estrés, el nerviosismo, la ansiedad, pueden activar el sistema nervioso simpático,
que lleva a que aumente la sudoración en las axilas. Ciertos alimentos picantes o algunos alimentos o bebidas calientes pueden elevar la temperatura corporal y llevar a que transpiremos. También ciertas enfermedades, ropa inadecuada que genere demasiado calor en las axilas, algunos medicamentos, cambios hormonales, como por ejemplo en la menopausia, entre otros. Estas cuestiones que ocurren y afectan a las axilas muchas veces nos llevan a comprar productos para mejorar su aspecto, su olor o su textura. Hablo de desodorantes, jabones, despigmentantes y demás. Es muy importante que a la hora de comprar productos para las axilas tengamos en cuenta que la piel de esta zona es muy sensible. No podemos aplicar cualquier cosa porque corremos el riesgo de ver las estrellas. ¿Nunca les pasó de comprarse el desodorante que está de moda y terminar con las axilas prendidas a fuego? Es muy importante recordar que la piel de las axilas es muy sensible. Debemos cuidarla y utilizar productos adecuados para que ésta no se irrite, no se lastime y no se manche. ¿Qué podemos hacer para que las axilas estén bien cuidadas y libres de irritación? Déjenme darles un par de consejos. 1. Es importante mantener las axilas limpias, usando un producto de limpieza adecuado. Siempre hablamos de la importancia de usar limpiadores que sean adecuados para su uso sobre la piel. Recordemos que las axilas son zonas donde la piel es sensible, la piel está sometida a un montón de agresiones del día a día y debemos usar un producto que las limpie y no las irrite. Dentro de lo posible que también las hidrate. Tenemos que evitar los limpiadores agresivos, demasiado fuertes, que puedan irritar la piel de la zona y posteriormente mancharla. Eviten el uso de esponjas, estropajos u otras cosas que puedan dañar la piel y su función de barrera. 2. Es importante mantener las axilas hidratadas. Sí. Escucharon bien, hidratadas. Así como hidratamos la piel de la cara, la piel de las piernas, la piel de los brazos, debemos hidratar la piel de las axilas. ¿Usan crema en las axilas? Me parece que no. Aunque suene loco, aunque suene poco usual, debemos aplicar crema en las axilas, al menos una vez al día. La crema va a ayudar a reforzar la función de barrera de la piel, va a disminuir la resequedad y con esto van a disminuir las chances de irritación, malestar y de desarrollar manchas. Muchas veces, con el simple hecho de ponernos un poco de crema todos los días, el aspecto de las axilas mejora un montón. La piel que no está lo suficientemente hidratada luce oscura, arrugada y hasta puede descamarse. Si arriba de eso usamos jabones agresivos o desodorantes irritantes, se imaginarán que el combo será explosivo. Vamos a terminar con las axilas resecas, arrugadas, oscuras e inflamadas. Nadie quiere eso. 3. A la hora de elegir un desodorante es importante dar con el adecuado. Si hablamos de desodorantes, debemos decir que existen diferentes opciones de productos que nos pueden servir para distintas cuestiones. Tenemos aquellos que buscan camuflar el mal olor de las axilas aportando otro olor un poco más agradable. Tenemos aquellos que buscan disminuir el mal olor de las axilas y mantener las axilas secas mediante la acción de activos antitranspirantes. Existen desodorantes en aerosol, en rolón, en barra, en crema, etc. Debemos elegir el adecuado para que nuestras axilas no sufran. Algunos desodorantes pueden terminar por irritar la zona, por contener ingredientes como el alcohol o algunas fragancias poco gentiles con la piel. Algunos pueden desencadenar reacciones alérgicas, lo que lleve a que desarrollemos cuadros muy molestos capaces de afectar la salud de nuestra piel. Es por eso que a la hora de elegir un desodorante debemos ser muy cuidadosos. Debemos escoger productos que sean amigables con la piel de la zona y que se adapten a nuestras necesidades. Yo siempre les menciono el ejemplo de los desodorantes de Dove. Son desodorantes que indico a mis pacientes y que me gustan mucho por sus fórmulas. No solo son productos que buscan disminuir la sudoración y el mal olor, sino que además buscan cuidar y mejorar la salud de la piel de las axilas. Como sabrán, tenemos la versión en aerosol, la original, que tiene 1/4 de crema humectante, vitamina E,
además de su activo antitranspirante. También está la versión en rolón, que es una emulsión que tiene crema humectante, además del activo antitranspirante. Yo siempre le digo a mis pacientes que pueden probar con cualquiera de las dos opciones. Las axilas extremadamente sensibles se van a llevar mejor con la versión en rolón. El resto, con el aerosol, va a andar bien. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que actúan estos productos para disminuir la sudoración? En el caso de Dove, los desodorantes tienen un activo antitranspirante que se llama de esta manera. Este activo es una sal de aluminio que se usa para ayudar a reducir la sudoración y el mal olor de las axilas. Su mecanismo de acción se basa en producir una obstrucción temporal irreversible de los conductos de las glándulas écrinas y apócrinas, las que mencionamos al principio. Los conductos se ven ocupados por una especie de gel que impide la secreción al exterior de su contenido. Se genera entonces una película sobre la superficie de la piel que reduce la cantidad de sudor que puede salir hacia la superficie, disminuyendo el sudor capaz de mojar la piel y la ropa y el sudor capaz de ser procesado por las bacterias para producir mal olor. Es importante recalcar que esta obstrucción es reversible. El agente antitranspirante no produce una obstrucción permanente, no se absorbe tampoco. Pueden usar su antitranspirante sin miedo. La versión en aerosol tiene una acción de hasta 72 horas por tener mayor concentración del activo antitranspirante. La versión en rolón protege por 48 horas, pero como dije antes, puede resultar menos irritante para personas con axilas extremadamente sensibles. Entonces, armemos una rutina de cuidado de axilas. Primero, durante la ducha, limpiador gentil. No usar esponja, no generar fricción ni irritación. Segundo, al salir de la ducha, mucha crema hidratante. Hidrata tus axilas como si se tratara de la piel de tu cara. Puedes usar un hidratante más o menos liviano, dependiendo de tus gustos personales y tu necesidad de hidratación. Tercero, utiliza un desodorante gentil, que no solo te cuide del mal olor y la transpiración, sino que cuide la piel de tus axilas, como por ejemplo los desodorantes de Dove. Si optás por la versión en aerosol, acordate de mantener una distancia adecuada entre tu axila y el producto. Si tenés axilas muy sensibles, probá con la versión en rolón. Cuarto, en caso de exponer tus axilas al sol, no te olvides de ponerte protector solar. La exposición solar puede llevar a que las axilas se irriten, se lastimen y hasta se manchen. Si sufren de irritación, molestias o si no tienen muy en claro qué productos usar en sus axilas, no duden en consultar con su dermatólogo. Ahora bien, ¿sufren de axilas sensibles? ¿Alguna vez se pusieron cremas en las axilas? ¿Qué desodorante usan? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.